Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole en esta vez la lección número 7 de nuestro trimestre que lleva por título Efesios. Y esta lección número 7 lleva como título El cuerpo unificado de Cristo. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta semana. Así que vamos a ir viendo qué se nos dice acerca del cuerpo unificado de Cristo, ¿verdad? Vamos a estar viendo. El versículo de memoria nos dice: el mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, en Efesios 4:11 y 12, ¿verdad? Allá nos va a estar hablando acerca de lo que hacen los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fíjese que dice, una de las fábulas de Esopo se titula El estómago y los pies. Dice así: el vientre y los pies discutían sobre su importancia, y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago respondió: pero, mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. Pablo usó la imagen del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. Para Pablo, el cuerpo humano y la iglesia, como el cuerpo de Cristo, está compuesta por varias partes con diferentes capacidades, donde todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. En Efesios 4:1 al 16, Pablo vuelve a implementar la metáfora del cuerpo que anteriormente utilizó con tanta eficacia en Romanos 12:3 al 8, y en 1 Corintios 12:12 al 31. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones que ayudan a unificar el cuerpo, donde cada parte, cada miembro de la iglesia, contribuye con sus habilidades al todo. La imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios para nosotros: ser parte de una iglesia fructífera, unida en Cristo. ¿Quieres pertenecer a una iglesia unida, a una iglesia que es fructífera? Debe de estar bajo Cristo, ¿verdad? Que es la cabeza, el que va a estar llevando a cabo el trabajo completo, unidos. Una vez terminada la parte doctrinal o teórica, Pablo pasa a la parte práctica de su carta: cómo aplicar en la vida del creyente y de la iglesia lo aprendido hasta ahora. Dado que Cristo ha derribado el muro de separación, convirtiéndonos a todos en hermanos y hermanas sin distinción étnica ni cultural, en Efesios 4:1-16 nos muestra cómo hacer realidad la unidad en la iglesia. Y nos vamos a estar enfocando esta semana en tres puntos claros: buscar la unidad, cómo obtener la unidad y el resultado de esta unidad. Y para buscar la unidad, vamos a encontrar la unidad del Espíritu en Efesios 4:1 al 3. Para obtener esta unidad, los 7 unos, vamos a estar hablando de ellos en Efesios 4:4 al 6. El dador de los dones en Efesios 4:7 al 10. El propósito de estos dones o de los dones, Efesios 4:11 al 13. Y el resultado que dijimos de la unidad, el crecimiento en Cristo en Efesios 4:14 al 16. Así que estos son los puntos que vamos a estar estudiando durante esta semana, y vamos a ir viendo cómo buscar esa unidad, cómo poder perfeccionarnos a la medida, a la estatura de Cristo Jesús en su iglesia. La unidad del Espíritu en Efesios 4. Vamos a estar viendo Efesios el capítulo 4. Busquemos allá en nuestras Biblias, si usted lo tiene allí, Efesios 4, porque sería bueno que pudiéramos también entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Efesios 4:1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para conseguir la unidad del Espíritu, en el versículo 3 del capítulo 4 de Efesios, Pablo insta a los efesios a que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido en el capítulo del versículo 1. ¿Cuál es esta manera? Bueno, allí vamos a tocar 4 puntos para poder ver. Hay que vivir con humildad.
una virtud que nos permite apreciar y servir a los demás en Filipenses 2:3. Humildad, ser humilde. Hermano, no hay cosa mejor que nosotros como hermanos de iglesia poder llevarnos unos al otro, ser humildes. No somos más grandes, no somos menos, somos iguales ante los ojos de Cristo, ¿verdad? También con paciencia, siendo capaces de soportar la provocación o las pruebas. En el versículo 4:2, capítulo 4:2, fíjense, con paciencia. Debemos de ser pacientes, aunque posiblemente algún hermano tenga algún problema, alguna dificultad. Posiblemente en tu iglesia te encuentras con algún hermano que trata de posiblemente ponerte al día, corregirte, porque cree que tú estás mal. Sé paciente con él, soportándolos unos a otros, las provocaciones, las pruebas, con mansedumbre, tratándonos con cortesía, consideración y amabilidad. En Gálatas 6:1. Tenemos que ser mansos. Recuerden Moisés, el hombre más manso de la tierra, y cada uno de nosotros debemos de ser mansos, porque en nuestra mansedumbre podemos alcanzar grandes virtudes, ¿verdad? También con paz, un vínculo, unión que se alcanza cuando cada miembro de la iglesia desarrolla las tres virtudes anteriores. Tú puedes alcanzar paz si desarrollas la humildad, la paciencia y la mansedumbre. Así es que la unidad del espíritu, para conseguirla, tiene que y conlleva estos cuatro puntos claves. Así que les insto a que ustedes puedan seguir mirando estos cuatro puntos para seguir creciendo espiritualmente. Y veamos cómo obtener esa unidad, ¿verdad? Vamos a ver cómo se obtiene esa unidad. Y para ello vamos a hablar de los 7 unos. ¿Ok? Y estos 7 unos se encuentran en Efesios 4:4 al 6. Vamos a leer lo que nos dice. Dice allá: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos, ¿verdad? Fíjense, la unidad basada en lo que ya es uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo nos ayuda en un cuerpo, un espíritu, en una esperanza. El Hijo en un Señor, una fe, un bautismo. Y el Padre en un solo Dios que nos unifica, ¿verdad? Debemos esforzarnos en conseguir la unidad, versículo 4:3, cimentada en estos 7 unos que emanan del único Dios. En el versículo 6 del capítulo 4, por ejemplo, estamos unidos cuando tenemos una sola fe y no varias doctrinas, y adoramos a un solo Señor y no varios, ¿verdad? Mucho cuidado con esto de tener muchas teorías o ideas, doctrinas de creencias que no son ante los ojos de Dios correctas. En la iglesia debieras de tener la misma doctrina. En 28 doctrinas en la iglesia adventista deberías de todo caminar creyendo lo mismo. Eso ayuda a una unidad. Que Dios esté en todos no significa que todo sea Dios, como el panteísmo, que solo piensan que Dios solamente, sino que Dios habita en todos a través de su espíritu. O sea, encuentras a Dios en el corazón de cada uno sin importar lo que estén haciendo para la gloria y honra de Dios, para unificar, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que comprender los 7 unos, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento. Veamos un poquito. El dador de los dones, y ese dador de los dones, no, vamos a estar hablando allí en Efesios 4:7 al 10, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los dos cielos para llenarlo todo. Miren, usando una interpretación libre del Salmos 68:16, Pablo presenta a Jesús descendiendo a la tierra para pelear la batalla contra el pecado, en el versículo 9. Una vez obtenida la victoria, cual general triunfante asciende al cielo para ser exaltado. Y tras ser exaltado, Jesús dio dones a los hombres. Estos dones comenzaron a ser derramados en el día del Pentecostés, en Hechos 2:33. Y aunque el Espíritu Santo es el que administra los dones según su voluntad, 1 Corintios 12:11, estos dones nos son dados por gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto implica que Jesús es en realidad el dador de los dones. Él nos da los dones. Estos dones preparados juntos
hacen y componen ese cuerpo, lo unifica en Cristo Jesús, ¿verdad? Estos dones que se usan para poder elevar a Dios. Y vamos a ver un poquito más acá. Tenemos lo que es el propósito de los dones. Yo quiero que veamos el propósito de los dones porque hay que entenderlo. En Efesios 4, 11 al 13, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Escucharon eso? Estos dones fueron dados para el crecimiento y la perfección del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No pudieras llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo si no hay un cuerpo perfecto, y este cuerpo se perfecciona a través de estos dones dados del apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pablo no menciona aquí los dones dados por Jesús, sino a 4 grupos de personas receptores de estos dones. Y allá, como le dije, los apóstoles, los profetas, evangelistas y pastores maestros. ¿Qué tienen en común todos ellos? Son los dirigentes de la iglesia, los ministros que edifican, deben edificar el cuerpo de Cristo. Ellos son los responsables de conseguir y mantener la unidad. Y yo quiero que ustedes vean que tienen que mantener la unidad y cómo la mantienen, ¿verdad? Dice que en el siglo, de la iglesia del siglo XXI, el rol de los apóstoles lo desempeñan los pastores que administran a un nivel superior a la iglesia local, la unión, división. Los evangelistas, los pastores que se dedican exclusivamente a la predicación, los pastores maestros son los que pastorean iglesias locales, y los profetas, que en este caso usamos al N.G. de White. Dios nos ha dejado sin este don. Él no nos dejó sin este don, sino que actualmente se manifiesta en la obra del N.G. de White. O sea que para cada uno nos dio estos diferentes dones para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores maestros nos ayudan, nos edifican en la iglesia, van promoviendo, van predicando, van sembrando esa semilla para que los hermanos puedan seguir conociendo más acerca de la palabra de Dios. Y también el N.G. de White, a través de sus escritos, tocan nuestros corazones, nos ayudan a entender más el propósito del cuerpo de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué resulta? El resultado de la unidad. Vamos a ver cuál es el resultado de esa unidad. Crecimiento en Cristo. Miren, vamos a ver allí qué es lo que pasa. Dice que en Efesios 4, 14 al 16, pero para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es que allí lo tienen, ¿verdad? Es una forma especial de poder crecer más. Y dice qué peligros pueden alterar la unidad, y queremos ver cuáles son esos peligros. Fíjense, miren, en el capítulo 4, 14, la falta de crecimiento, que sean niños. Y esto puede pasar en nuestras iglesias. A veces no hay hermanos que estén presentando la palabra de Dios para el crecimiento de la iglesia, sino que posiblemente pueden llegar a estar haciendo los lobos espirituales, que están quienes emplean artimañas engañosas, diciendo cosas que no son, confundiendo a los de la iglesia que no pueden seguir correctamente. Pero podemos ver allí, mire, la falta de crecimiento porque sean niños. No hay niños, tanto como físicos como niños espirituales, ¿no? La aceptación de falsas enseñanzas, zarandeados por todo viento de enseñanza, que esos son peligros que pueden suceder. Vienen ideas, se escuchan predicadores, alguien dice, mira, esto es lo que es, y no sabe usted que es una falsa enseñanza. Mucho cuidado. Lobos espirituales, quienes emplean artimañas engañosas, emplean cosas que no sirven. Eso impide el crecimiento en Cristo. Para evitar estos peligros debemos afianzarnos, en la verdad, con amor, y esforzarnos en crecer en Cristo, en el versículo 15 del capítulo 4 de Efesios. Aunque las personas citadas anteriormente por Pablo son responsables de mantener la unidad, todos y cada uno de los miembros de la iglesia tenemos nuestra parte que realizar para alcanzar esa unidad, en el versículo 16 del capítulo 14 de Efesios, del capítulo 4 de Efesios. Así es que, mi querido amigo y hermano que me escucha, el crecimiento en Cristo es crucial
Hay peligros y debemos dedicarnos a ponernos en las manos de Dios para que Él pueda hacer esa labor y podamos continuar creciendo espiritualmente. Miren lo que dice Elena G. de White, dice acá, la unión de los creyentes con Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre ellos, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra. Somos uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Esto es en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 45 de la profeta inspirada Elena G. de White. También nos dice Elena G. de White en nuestra elevada vocación, ¿verdad? Dice allí, es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, unos adaptados al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo. Así que tú y yo tenemos parte en este gran plan que lleva la gran estampa de la imagen de Cristo. Así que tenemos que prepararnos, ponernos en las manos de Dios y dejar que Él sea el que haga este plan de cambio en nuestras vidas. Miren, dice, dos notas nos ayudan a ampliar nuestro estudio de Efesios 4, 7 al 10, la traducción de Efesios 4, 9. Algunas traducciones indican que el descenso se produce antes que el ascenso. También primero había descendido. Otras versiones con expresión similares son la revisión Reina Valera de 1960 y otras. Otras traducciones siguen el texto griego más de cerca, dejando abierta la cuestión del momento del ascenso y del descenso. ¿Qué quiere decir esto? De que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Otras versiones similares son las que se presentan en la versión de lo que permite la opinión expresada en la lección del martes de que debe seguirse el orden narrativo del Salmo 68, 18, en que primeramente tiene lugar la exaltación de Cristo al cielo, al ascenso, y seguido del descenso en el Espíritu. Llevó cautivo consigo. Al citar Salmos 68, 18 del Antiguo Testamento griego, llamado la Septuaginta, una traducción griega antigua del Antiguo Testamento, Pablo utiliza una frase en Efesios 4:8 que dice literalmente, llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Dice, pero que está ampliamente aceptado, que significa tomó como prisioneros a un grupo de cautivos. Los adventistas del séptimo día a menudo han entendido que la frase se refiere al acto de Cristo de llevarse consigo al cielo en su ascensión a los que resucitaron en una resurrección especial al momento de su propia resurrección. Estos constituyen una gavilla mecida, primicias de los redimidos que él presenta al Padre en su regreso a los atrios celestiales. Y nos lo dice allá en el deseado toda la gente. Alternativamente, en consonancia con Colosenses 2:15, el pasaje podría tomarse como una imagen de la conquista de Cristo sobre sus enemigos, Satanás y los ángeles malignos, representados como cautivos derrotados, y estos llevados como primicias al cielo. Mi querido amigo, hermano, que me escuchas en esta mañana, fíjate que el cuerpo unificado de Cristo es sumamente importante. Estás yendo a la iglesia no simplemente a escuchar palabras, sino a crecer espiritualmente para poder ser luz en medio de las tinieblas. ¿De qué te vale que escuches toda la palabra y no la ponga en práctica? ¿De qué te vale escucharla y no aprender? Te insto a que uses esta lección y que crezcas y que busques tu don para trabajar para Cristo, para poder de esta forma acercarnos más a la venida de nuestro Padre Celestial. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar junto a ti, de prepararnos, de ayudarnos para poder encontrar la forma como poder asemejarnos más a ti, basado en el estudio de tu palabra y a la misma vez buscando la forma de poder formar parte de este cuerpo para que unidos podamos estar debajo de Cristo Jesús y completar la obra que se nos ha sido encomendada en esta tierra. Quédate con nosotros y guárdanos. Toca los corazones de mis hermanos y ayúdalos para que ellos puedan también desear y anhelar compartir tu palabra todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, quiero recordarles que esta lección viene a usted a través de YouTube. Usted la puede compartir con otros amigos, puede suscribirte al canal de Joseph Class allí. Te suscribes y presionas la campanita. Todas las semanas te llega esta lección y cualquier video que tenga. Y de paso, puedes compartirlos con otros. De igual te diría, si tienes algún grupo que estás conectado, compártela allí. Y de igual forma, si quieres escucharla solamente, puedes ir también a Spotify y a Podcast, y allá puedes buscar en su buscador lección de escuela sabática, comentarios, y también te puedes suscribir por podcast o Spotify, presiona la campana ya también y te llega la lección toda la semana. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, te haga resplandecer de una manera especial en esta semana. Ricas bendiciones.